En una colina de Lomas de Chapultepec, dominando el pulso frenético de Tijuana, una estructura se aferra a la tierra como un fósil de una era extinta. No es una casa, sino el testamento en hormigón de un poder que pretendió ser eterno. Desde la distancia, su silueta es una contradicción, una anomalía arquitectónica que rompe la armonía del paisaje. Es el eco de un imperio, un monumento abandonado a la ambición y al miedo, cuyo silencio actual resuena más que cualquier grito del pasado. La primera impresión es la de una fortaleza concebida por una mente en guerra, un zócalo de brutalismo puro, muros de más de 5 metros de hormigón desnudo. Se eleva desde la base sin conceder una sola ventana a la calle. Sobre esta base implacable, casi como una burla, descansa una superestructura que imita una hacienda colonial española, con sus tejas rojas y sus arcos ornamentales. Es la dualidad hecha edificio, la opulencia como disfraz de la paranoia, el palacio construido sobre el búnker. Hoy, las paredes que un día fueron un símbolo de poder impenetrable, son un lienzo para el olvido. El hormigón, manchado por el tiempo y la humedad, está cubierto de grafitis que narran historias anónimas muy distintas de las que se fraguaron en su interior. Cada metro de ese muro fue diseñado para aislar, para separar un mundo interior de uno exterior. Ahora, su decadencia lo ha convertido en una parte más del paisaje urbano, una cicatriz que la ciudad no ha conseguido borrar. El aire es denso, inmóvil. El silencio no es vacío, sino una presencia tangible, cargada con el peso de lo no dicho. El viento se cuela por los huecos, donde antes hubo cristales blindados, produciendo un murmullo bajo y constante, como si la propia casa respirara con dificultad. Es el único sonido que perturba la quietud de los salones vacíos y los pasillos oscuros, el último vestigio de vida en una carcasa despojada de su alma. Las ventanas de espejo, el elemento más definitorio de su fachada, son ahora ojos ciegos y rotos. En su día reflejaban el mundo exterior, devolviendo al espectador su propia imagen mientras ocultaban la vida interior. Eran el símbolo de un poder que observaba sin ser visto, una declaración de omnisciencia. Hoy, sus fragmentos rotos multiplican la imagen de un cielo indiferente y de una ciudad que sigue adelante, ajena a las ruinas de sus antiguos reyes. Atravesar su umbral es entrar en otra dimensión del tiempo. El olor a polvo, a madera húmeda y a descomposición impregna cada rincón. Es el perfume de la ruina, una mezcla del lujo que fue y la naturaleza que reclama su espacio. La luz del sol se filtra a través de las ventanas rotas, dibujando formas fantasmales sobre el suelo y revelando la devastación con una claridad casi poética. El gran salón de celebraciones, diseñado para acoger a 300 personas, es ahora una caverna de escombros. El mármol italiano que cubría el suelo está agrietado, levantado por las raíces de la maleza que ha penetrado desde los jardines. Es fácil imaginar el eco de las fiestas, la música y las risas de una élite que se sentía invulnerable, pero ahora solo se oye el crujido de los cristales rotos bajo los pies. Un grifo bañado en oro, arrancado de una pared de mármol en un baño devastado, yace en el suelo, perdiendo su brillo bajo una capa de polvo. Este pequeño detalle encapsula la tragedia de la opulencia. Fue un objeto de deseo, un símbolo de riqueza desmedida, y ahora no es más que un trozo de metal inútil, un testigo mudo de una riqueza tan violenta como efímera. Esta mansión no fue un simple escenario. Fue un protagonista activo, un cómplice silencioso. Su diseño no respondía a principios estéticos, sino estratégicos. Cada pasillo, cada habitación y cada muro fue concebido como una pieza en un tablero de ajedrez. Su arquitectura era el reflejo directo de la psique de sus dueños, una mente paranoica, narcisista y obsesionada con el control absoluto. La estructura era una manifestación física de la autopercepción dinástica de sus creadores. Se veían a sí mismos no como criminales, sino como una nueva aristocracia fronteriza, y su hogar debía ser su castillo. Un palacio para proyectar una imagen de legitimidad y poder social,
pero también una cárcel de lujo diseñada para protegerlos de un mundo que, sabían, tarde o temprano vendría a reclamar su deuda. La decadencia visible es solo la piel de la historia. Bajo los suelos de mármol y tras las paredes de las bibliotecas vacías, la casa esconde una anatomía secreta, una red de túneles, habitaciones del pánico y cámaras acorazadas que conformaban su verdadero sistema nervioso. Era allí, en las entrañas de la fortaleza, donde se gestionaba el imperio y se ocultaban las pruebas de su brutalidad. La casa fue construida para exhibir un triunfo, para ser el monumento definitivo a una dinastía que creía haber conquistado el futuro. Pero su verdadera función, su esencia más profunda, era la de ocultar el mecanismo de ese triunfo. Era un teatro de normalidad construido sobre un laberinto de secretos criminales. El lujo era solo la superficie. Lo que ocurría dentro, pocos se atrevían a saberlo. Para desvelar los secretos que guardan estos muros, suscríbete y acompáñanos en este descenso. Antes de que el hormigón se solidificara en fortaleza, los Arellano Félix eran solo un apellido anclado a la geografía incierta de la frontera. No nacieron reyes, sino productos de un ecosistema donde la ambición era el único recurso natural y la línea divisoria entre México y Estados Unidos era menos una frontera y más una herida abierta. Una oportunidad sangrante para quienes supieran cómo explotarla. Crecieron en el epicentro de la promesa rota del desarrollismo mexicano, donde el sueño de una vida digna se desvanecía en el polvo de las maquiladoras y el resplandor de neón de San Diego al otro lado del muro. Su historia no comienza con un plan maestro, sino con una observación. Desde niños entendieron que Tijuana no era una ciudad, sino una corriente de flujos, personas, mercancías, dinero y deseos. Vieron a los viejos contrabandistas, a los caciques locales y a los funcionarios corruptos como los verdaderos dueños de esa corriente. El poder no residía en la ley, sino en la capacidad de controlarla, de desviarla y de cobrar un peaje por su paso. La suya fue una educación en la pragmática brutalidad del capitalismo fronterizo. La familia era un microcosmos de lo que sería el futuro cártel. Una estructura jerárquica natural, unida por la sangre y cimentada en una lealtad feroz que se confundía con la supervivencia. Benjamín, el mayor, poseía una mente fría y metódica, un estratega innato que veía el mundo como un tablero de ajedrez. Ramón, por el contrario, era pura energía cinética, un depredador carismático, cuya vanidad solo era superada por su capacidad para la violencia. Juntos formaban una simbiosis perfecta, la mente que planificaba y el puño que ejecutaba. Su ambición no nació de la pobreza extrema, sino de algo más corrosivo, la mediocridad impuesta y el resentimiento de clase. Se veían a sí mismos como superiores, destinados a algo más grande que el destino anónimo de sus vecinos. Observaban a las élites de ambos lados de la frontera con sus apellidos consolidados y su riqueza heredada, y sentían el aguijón de la exclusión. Su carrera criminal no sería solo una búsqueda de riqueza, sino una violenta reclamación de un estatus que se les negaba por derecho de cuna. Los primeros delitos fueron modestos, casi un rito de paso en la economía sumergida de la frontera. Pequeños trabajos de contrabando, extorsiones a comerciantes, recados para figuras más poderosas del AMPA local. Fueron años de aprendizaje, de absorber las reglas no escritas del negocio, de identificar las debilidades en las cadenas de mando de otros y de forjar alianzas en las sombras. Cada transacción exitosa, cada acto de intimidación, afilaba sus instintos y ampliaba su red de contactos. El punto de inflexión moral, si es que alguna vez existió, fue sutil y progresivo, una erosión gradual antes que una ruptura dramática. Se produjo cuando comprendieron que trabajar para otros era una forma de servidumbre. El verdadero poder no consistía en ser una pieza útil en el engranaje de otro, sino en ser el dueño del engranaje. La decisión de independizarse y tomar por la fuerza una porción del negocio fue el primer paso consciente hacia la construcción de su propio imperio. Fue entonces cuando la violencia de Ramón
dejó de ser una herramienta reactiva para convertirse en un instrumento de marketing. Un asesinato ya no era solo la eliminación de un obstáculo, sino un espectáculo diseñado para proyectar una imagen, para inscribir su nombre en la mente de rivales y potenciales socios. Sus actos de crueldad se volvieron legendarios, comunicados a través del lenguaje universal del miedo, una forma de publicidad brutalmente efectiva que les ahorró costosas negociaciones. Benjamín canalizó esa violencia dándole un propósito estratégico. Entendió que el terror sin control era contraproducente, pero el terror administrado era el cimiento más sólido para un negocio ilícito. Mientras Ramón se convertía en el rostro temido del clan, Benjamín construía la infraestructura invisible, las rutas, las redes de corrupción y la estructura financiera que transformaría su brutalidad en un flujo constante y multimillonario de capital. Con la llegada de las primeras grandes fortunas, surgió una nueva ansiedad. El dinero en efectivo, aunque abundante, era volátil, etéreo. Podía ser confiscado, robado o devaluado. Era un símbolo de éxito, pero no de permanencia. Benjamín, obsesionado con la idea de trascender, empezó a buscar algo más tangible, una forma de anclar su poder al mundo físico, de convertir sus ganancias ilícitas en un legado de piedra. Fue en ese momento cuando nació el delirio dinástico. Dejó de verse a sí mismo como un narcotraficante y comenzó a imaginarse como el fundador de una nueva estirpe, una aristocracia forjada en la frontera. Quería lo que tenían las viejas familias poderosas de México, no solo riqueza, sino un patrimonio, un apellido que resonara a través de generaciones y un hogar que fuera el símbolo inequívoco de ese linaje. La casa se convirtió en una necesidad existencial. No podía ser una casa cualquiera. Tenía que ser un palacio, un castillo, un monumento que declarara su llegada y su intención de quedarse, un edificio que materializara su autopercepción, que proyectara una imagen de poder señorial hacia el exterior y que al mismo tiempo los protegiera de las consecuencias de cómo se había forjado ese poder. La arquitectura se convirtió en la respuesta a una profunda necesidad psicológica. La obsesión por la mansión era una forma de reescribir su propia historia. Cada sillar de hormigón, cada plancha de mármol importado, sería una capa que sepultaría sus orígenes. La casa no sería solo un refugio, sino una máquina de olvido, un escenario construido para representar una nueva identidad, la de una nobleza soberana que dictaba sus propias leyes desde lo alto de una colina. La elección del lugar fue el primer acto de esta construcción simbólica. Lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de Tijuana, era el territorio de la vieja élite. Establecerse allí no era un acto de integración, sino de conquista, y no en el llano, sino en la cima de una de sus colinas, una posición que garantizaba un dominio visual sobre la ciudad que se extendía a sus pies. Desde allí podrían vigilar su reino. La compra del terreno fue más una ocupación que una transacción. Fue una declaración de que las viejas reglas de estatus y propiedad ya no aplicaban, que una nueva fuerza había llegado para reclamar su lugar en la cúspide de la pirámide social. El acto de adquirir esa tierra fue el primer paso para convertir una fantasía de poder en una realidad geográfica. La idea de la casa se convirtió en el proyecto central que unificaba las distintas personalidades del clan. Para Benjamín, era la piedra angular de su legado. Para Ramón, el escenario perfecto para sus excesos y la demostración definitiva de su éxito. Para los contables como Eduardo y los estrategas como Enedina, era la caja fuerte definitiva, un laberinto diseñado para proteger los secretos y el capital de la familia. El primer boceto de la mansión no fue, por tanto, un simple plano arquitectónico. Era el mapa de la psique colectiva de los Arellano Félix, un diagrama que entrelazaba la ambición desmedida con una paranoia igualmente monumental, el deseo de ser vistos con la necesidad obsesiva de permanecer ocultos. Al clavar la primera pala en esa colina, no solo comenzaron a construir una casa, sino que plantaron la semilla de su propia jaula dorada. El primer estrato de la mansión no fue de hormigón, sino de ambición contenida. A finales de los 80, la propiedad adquirida era un simple chalet,
grande para los estándares de la clase media, pero convencional. Su arquitectura no hablaba de imperios, sino de un éxito moderado y aspiracional. Era el disfraz perfecto, una cáscara de normalidad que correspondía a una fase del negocio todavía dependiente de la discreción, cuando el clan era un poder emergente, no el soberano indiscutible de la plaza. Los primeros cambios fueron sutiles, funcionales. Muros ligeramente más altos, rejas más robustas en las ventanas, la primera instalación de un sistema de cámaras que vigilaba el perímetro. Eran las precauciones lógicas de cualquiera que acumula una riqueza rápida e ilícita. Cada modificación era una respuesta directa a una transacción exitosa, a un rival menor neutralizado. La casa empezaba a reflejar una conciencia creciente de su propio valor y de la vulnerabilidad que éste conllevaba. El verdadero punto de inflexión arquitectónico, la primera declaración de guerra en hormigón, llegó con la decisión de controlar la totalidad del corredor de Tijuana. Esto exigía la eliminación sistemática de cualquier competencia. A cada rival que caía en las calles de la ciudad se añadía una nueva capa de defensa en la colina. La casa se convirtió en el barómetro de su conquista territorial. Su piel de piedra se engrosaba a medida que su dominio se expandía. Fue entonces cuando se erigió el zócalo brutalista. No fue una reforma, sino una refundación. Se excavó la tierra alrededor del chalet original y se levantó un muro perimetral de 5 metros de hormigón armado, una muralla sin concesiones estéticas, diseñada con la lógica pura de la ingeniería militar. Este muro no solo protegía, proclamaba. Declaraba que el terreno que rodeaba ya no pertenecía a la ciudad, sino a un nuevo poder soberano. Con el perímetro asegurado, el interior se convirtió en un laboratorio de expansión. El chalet original fue devorado, absorbido por nuevas alas y estructuras que crecían orgánicamente, sin un plan maestro aparente, más allá de la necesidad del momento. El dinero fluía en cantidades inimaginables, y la casa se lo tragaba, transformándolo en metros cuadrados de mármol, en torres de vigilancia camufladas y en sistemas de seguridad cada vez más sofisticados. El imperio ya no se basaba solo en el control de rutas, sino en la imposición de un impuesto, un piso que todo traficante debía pagar para usar su frontera. Cada pago forzado, cada competidor sometido, financiaba una nueva extravagancia. El dinero del miedo se materializaba en una capilla privada, en una piscina olímpica, en los primeros animales exóticos para un zoológico privado que era tanto un capricho como una herramienta de intimidación. A medida que el clan comenzaba a infiltrarse en la alta sociedad, la arquitectura de la casa mutó de nuevo. Sobre la base de la fortaleza impenetrable comenzó a crecer una fantasía. La superestructura de estilo colonial español era una esquizofrenia deliberada. El búnker garantizaba la supervivencia, pero la hacienda proyectaba la legitimidad. Los arcos ornamentales y las tejas rojas eran un intento de comprar una herencia, de construir una fachada de respetabilidad sobre cimientos de violencia. Nació así el gran salón de celebraciones, un espacio cavernoso con capacidad para 300 personas. Sus suelos de mármol italiano y sus lámparas de araña de cristal no estaban pensados para el disfrute privado, sino para la representación pública. En ese salón, la línea entre el mundo criminal y el legal se disolvía. Políticos, empresarios y artistas brindaban con sus anfitriones, convirtiéndose, conscientemente o no, en parte de la escenografía que blanqueaba el origen de aquella fortuna. Cada evento social celebrado en la mansión era una operación estratégica. Un bautizo o una boda no eran reuniones familiares, sino demostraciones de poder, oportunidades para forjar alianzas y para exhibir una impunidad que parecía absoluta. La casa ofrecía el escenario perfecto, un espacio neutralizado donde el miedo se disfrazaba de respeto y la extorsión se susurraba al oído entre copas de champán. Pero mientras la fachada se volvía más opulenta, el núcleo de la fortaleza se endurecía. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, un crimen que puso al clan en el punto de mira internacional, marcó el inicio de la fase paranoica. La atención del Estado mexicano,
y de las agencias estadounidenses, ya no era un riesgo abstracto, sino una amenaza inminente. La casa tuvo que evolucionar de fortaleza a santuario hermético. Fue entonces cuando se instalaron los cristales blindados, y no unos cualquiera, sino ventanas de espejo. Este fue un salto cualitativo en la psicología de la estructura. Ya no se trataba solo de impedir que las balas entraran, sino de impedir que las miradas penetraran. La casa se volvió una superficie ciega para el mundo exterior, mientras que desde dentro se podía observar todo. Era la materialización arquitectónica de un poder que se sentía omnisciente y vigilado al mismo tiempo. El sistema de seguridad se actualizó a un nivel militar. Se instalaron sensores de movimiento perimetrales, cámaras infrarrojas capaces de perforar la oscuridad de la noche y un circuito cerrado de televisión que cubría cada ángulo muerto. La mansión se convirtió en un ojo que nunca parpadeaba, un organismo tecnológico cuya única función era detectar y neutralizar cualquier amenaza externa. La paranoia se había convertido en el principio rector de su diseño. Paralelamente a esta fortificación visible, comenzó la construcción de su anatomía secreta. El lujo de la superficie se convirtió en el camuflaje perfecto para el verdadero centro neurálgico del imperio, que se desplazó bajo tierra. Se excavaron túneles que conectaban la propiedad principal con casas seguras adyacentes, creando rutas de escape invisibles. La paranoia exigía no solo muros, sino también salidas de emergencia. Aparecieron las habitaciones del pánico, búnkeres dentro del búnker, equipados con líneas de comunicación por satélite independientes y suministros para resistir un asedio prolongado. Estos espacios no eran un lujo, sino una necesidad existencial para una familia que sabía que su poder se había construido sobre demasiados cadáveres y traiciones. Eran la última línea de defensa contra un mundo que, tarde o temprano, vendría a cobrar su deuda. Las cámaras acorazadas se multiplicaron ocultas tras paredes falsas en lugares insospechados, como la biblioteca o el vestidor principal. No estaban diseñadas para guardar joyas, sino montañas de dinero en efectivo, el combustible líquido del imperio. Su existencia demostraba la paradoja de su riqueza, tan vasta que no podía ser blanqueada a la velocidad que se generaba, y tan volátil que debía ser protegida por planchas de acero. La casa había completado su metamorfosis. Ya no era un hogar, sino un ecosistema cerrado, una máquina de doble función. Por un lado, proyectaba una imagen de poder dinástico y éxito social. Por otro, operaba como un centro de mando y control para una organización criminal global, un laberinto diseñado para proteger a sus habitantes y ocultar la mecánica de su brutalidad. La estructura se había convertido en la biografía material del clan. Cada ampliación correspondía a un nuevo nivel de poder, cada sistema de seguridad a un nuevo enemigo, cada lujo a un acto de violencia que lo financiaba. El chalet original seguía en algún lugar, sepultado en el corazón del monstruo de hormigón, como un recuerdo casi olvidado de un tiempo en que la ambición aún no se había devorado a sí misma. El zoológico privado, con sus depredadores enjaulados, era quizás la metáfora más precisa. Felinos exóticos y aves rapaces paseaban en recintos dorados, símbolos de un poder que podía poseer la naturaleza salvaje, pero que al mismo tiempo vivía en una jaula mucho más grande y sofisticada, construida por su propio miedo. La mansión en la cima de su gloria era un organismo perfectamente adaptado a su entorno, una fortaleza paranoica disfrazada de palacio, gobernando visual y psicológicamente una ciudad que era a la vez su fuente de riqueza y su campo de batalla perpetuo. Su arquitectura no mentía. Contaba la historia de un ascenso impulsado por una mezcla inestable de narcisismo y terror. Cada columna de mármol estaba cimentada en la certeza de su propia superioridad y cada centímetro de hormigón armado en la certeza de que alguien vendría a destruirlos. Queda la pregunta: ¿de qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor? El salón de mármol para fiestas que nunca podrían ser verdaderamente públicas, los cristales de espejo que permitían ver sin ser vistos,
o la cámara acorazada subterránea construida para contener una riqueza imposible de gastar. En su apogeo, la mansión era un sol negro en la cima de lomas de Chapultepec. De día, sus ventanas de espejo devolvían la luz del sol con una indiferencia cegadora. De noche, se convertía en una silueta opaca contra el resplandor de Tijuana, un vacío de poder que absorbía la luz y la atención de la ciudad. Había alcanzado su forma final, un organismo de hormigón y mármol perfectamente evolucionado para el ecosistema de violencia y opulencia que lo había engendrado. Ya no era un proyecto en construcción, sino un hecho consumado, tan inamovible como la propia colina sobre la que se asentaba. La vida dentro de sus muros se regía por un calendario de rituales diseñados para proyectar una normalidad inexpugnable. Bautizos, cumpleaños y aniversarios se celebraban con una fastuosidad que desafiaba cualquier lógica económica. Estos eventos no eran fiestas, sino representaciones teatrales, actos de estado de un reino no reconocido. Cada detalle, desde las orquestas traídas de Ciudad de México hasta las toneladas de marisco fresco, era un mensaje cuidadosamente calibrado de poder, estabilidad y permanencia. Los invitados constituían un ecosistema en sí mismo. Políticos de alto nivel, jefes de policía, empresarios de la construcción y figuras del entretenimiento local se mezclaban en los jardines y el gran salón. Llegaban en vehículos blindados, sonreían para las cámaras de los fotógrafos contratados y brindaban por la salud de sus anfitriones. Eran partícipes necesarios de la farsa. Sus presencias otorgaban una pátina de legitimidad a una fortuna construida sobre el miedo. Cada copa de champán compartida era un pacto de silencio, una transacción de complicidad. En el centro de esta red, Benjamín se movía con la discreción de un monarca que no necesita alzar la voz. Sus conversaciones eran breves, sus gestos medidos. No participaba del exceso, lo orquestaba. Para él, la mansión era una herramienta estratégica, el escenario donde se consolidaban las alianzas que no podían firmarse en un despacho. Cada apretón de manos en su salón era más vinculante que cualquier contrato legal, sellado bajo el peso de una amenaza no expresada. Ramón, en cambio, era la encarnación del exceso. Se movía por las fiestas como un depredador en su territorio, carismático y volátil. Su risa resonaba en los salones con la misma fuerza que sus órdenes en las calles. Para él, la casa era el trofeo definitivo, la prueba material de su superioridad. Se adornaba con joyas ostentosas y rodeaba de sicarios jóvenes que lo idolatraban, convirtiendo cada aparición pública en una demostración de fuerza bruta y desprecio por las consecuencias. La opulencia era un arma de distracción masiva. Mientras 300 personas bailaban sobre el mármol italiano del gran salón, el verdadero negocio del imperio continuaba sin interrupción en las entrañas de la fortaleza. La música y las risas de la superficie ahogaban el zumbido de los servidores y las conversaciones encriptadas que tenían lugar en las salas de control subterráneas. La casa permitía que la celebración y la conspiración coexistieran en planos paralelos. La seguridad ya no era una precaución, sino una atmósfera. Guardias vestidos con trajes de diseño se apostaban en cada esquina, sus ojos barriendo constantemente la multitud, comunicándose a través de auriculares discretos. No estaban allí para proteger a los invitados, sino para vigilarlos. Cada asistente era evaluado, su lealtad y su potencial como amenaza calculados en tiempo real. La hospitalidad era una forma de recopilación de inteligencia. Las cámaras eran los ojos omniscientes de la casa, ocultas en las molduras del techo, camufladas en las lámparas de araña o integradas en la vegetación del jardín, grababan cada gesto, cada susurro. En una sala de monitores, un equipo de especialistas observaba el desarrollo de la fiesta como si fuera una operación militar, listos para aislar cualquier anomalía. La paranoia era el arquitecto invisible que había diseñado cada línea de visión. Las ventanas de espejo cumplían su función simbólica a la perfección. Desde dentro, los anfitriones podían observar la llegada de sus invitados, la ciudad extendiéndose a sus pies, el mundo exterior como un espectáculo privado.
Desde fuera, la casa era una fortaleza ciega, un monolito que reflejaba la propia imagen de quien se atreviera a mirar, negando cualquier acceso a la verdad de su interior. Era la frontera definitiva entre su realidad y la del resto del mundo. Cuando los últimos invitados se marchaban, la mansión se despojaba de su disfraz de palacio y revelaba su verdadera naturaleza, una prisión dorada. El silencio que descendía sobre los salones vacíos no era de paz, sino de confinamiento. Los ecos de la fiesta se desvanecían, dejando tras de sí solo el zumbido electrónico de los sistemas de seguridad y el murmullo del aire acondicionado. La casa se sellaba sobre sí misma. La vida familiar se desarrollaba en un estado de asedio autoimpuesto. Los niños jugaban en los jardines bajo la atenta mirada de guardaespaldas. Las comidas se servían en comedores formales donde rara vez se hablaba de algo importante. Cada miembro de la familia entendía, de forma implícita, que los muros que los protegían también los aislaban del mundo real, convirtiéndolos en rehenes de su propia fortuna. El aislamiento era absoluto. Salir de la propiedad era una operación logística compleja que requería convoyes blindados y rutas de escape planificadas. Era más seguro traer el mundo a la mansión que aventurarse en él. Peluqueros, sastres, chefs e incluso dentistas acudían a la fortaleza para prestar sus servicios. El lujo no era un placer, sino una necesidad derivada de la imposibilidad de llevar una vida normal. Las noches eran el dominio de la ansiedad. Benjamín pasaba horas en la sala de control, revisando las grabaciones del día, estudiando los rostros de sus aliados y enemigos, buscando signos de traición. La invencibilidad era una actuación para el público. En la intimidad de su santuario gobernaba el cálculo frío del riesgo. El poder absoluto exigía una vigilancia absoluta. En el sótano blindado, lejos de las habitaciones familiares, se celebraban las verdaderas reuniones de la junta directiva del cártel. En torno a una mesa de caoba maciza, bajo una iluminación quirúrgica, se decidían envíos de toneladas de cocaína, se aprobaban presupuestos para sobornos y se dictaban sentencias de muerte. La acústica de la sala estaba diseñada para que ni una sola vibración escapara al exterior. A veces, la violencia se filtraba hasta la superficie. Se rumoreaba que uno de los pabellones de invitados, el más alejado de la casa principal, se utilizaba para interrogatorios. El sonido de la música de las fiestas servía en ocasiones para enmascarar otros ruidos, los gritos de un traidor o un rival que había cometido el error de desafiar el monopolio del clan. La mansión digería a los enemigos de la familia sin dejar rastro. El zoológico privado era el reflejo más grotesco de su psique. Tigres, panteras y leones deambulaban en jaulas climatizadas con acabados de mármol y acero. Eran símbolos de un poder que podía dominar lo salvaje, poseer la vida y la muerte. Pero también eran un espejo. Los depredadores enjaulados, alimentados pero privados de libertad, eran una metáfora perfecta de sus dueños. La rutina diaria era una coreografía de control. Las mañanas comenzaban con informes de seguridad. Las tardes se dedicaban a supervisar las empresas de blanqueo desde una oficina fortificada. Las noches eran para la representación social o la planificación criminal. No había espacio para la espontaneidad. La vida misma se había convertido en una operación estratégica que se desarrollaba dentro de los confines de la fortaleza. El poder se había materializado en una geografía concreta, un territorio de varios miles de metros cuadrados, desde el que se gobernaba un imperio invisible que se extendía por todo el continente. La mansión era el Capitolio de ese imperio. Contenía la tesorería en sus cámaras acorazadas, el centro de inteligencia en sus salas de monitores y la sala del trono en su gran salón de celebraciones. Pero la fortaleza era también una trampa entrópica. Cuanto más poder acumulaban, más gruesos debían ser los muros para protegerlo. Cuanto más impenetrables eran los muros, más profundo era el aislamiento. La casa se había convertido en un sistema cerrado, un ecosistema de paranoia que se alimentaba a sí mismo, desconectado de la realidad que pretendía dominar. La sensación de invencibilidad era palpable.
una droga más adictiva que cualquiera de las que traficaban. Desde lo alto de su colina, rodeados de un lujo que desafiaba a la imaginación y protegidos por una tecnología de grado militar, los hermanos se sentían como los dioses de un nuevo Olimpo. Creían haber construido una fortaleza capaz de resistir cualquier asalto, un reino eterno de hormigón. El reinado era absoluto, pero se ejercía desde una tumba de lujo. La mansión, en su momento de máximo esplendor, era un monumento a una victoria que era también una condena. Cada ventana de espejo reflejaba el rostro de un rey, pero también el de un prisionero. El poder total se había logrado a costa de la libertad total. La estructura había alcanzado un equilibrio perfecto y monstruoso. Era a la vez un escenario para la vanidad, una máquina para el crimen y una celda de aislamiento. En la cima de su poder, la familia había logrado construir su castillo, sin darse cuenta de que cada piedra que colocaban para mantener el mundo fuera era también una piedra que los sellaba dentro. El primer temblor no fue sísmico, sino informativo. Un rumor que se negó a morir, una pregunta repetida en una columna de un periódico local que nadie tomaba en serio. Era la voz de un solo periodista, un hombre que había decidido que el miedo era un precio demasiado alto para el silencio. Sus artículos no contenían acusaciones directas, sino una serie de preguntas incómodas sobre el origen de ciertas fortunas y la lógica detrás de ciertas construcciones. Por primera vez, alguien miraba la colina no con temor o envidia, sino con curiosidad analítica. Esta nueva forma de escrutinio era una amenaza sutil, pero corrosiva. El sistema de seguridad de la mansión, diseñado para detectar intrusos físicos, era inútil contra ella. Las cámaras no podían grabar una idea. Los sensores de movimiento no podían detectar una sospecha creciente en la conciencia pública. El poder del clan se basaba en el control de la narrativa a través del terror, y esa narrativa comenzaba a ser desafiada, no con armas, sino con palabras. El monolito de hormigón empezaba a tener una grieta, fina como un cabello, en su fachada de impunidad. Dentro de los muros, la presión externa comenzó a manifestarse como fisuras internas. La segunda generación, los sobrinos e hijos criados en el útero de la fortaleza, no compartían la misma mentalidad de asedio que sus padres. Para ellos, el lujo no era una conquista, sino un derecho de nacimiento. No entendían la necesidad de la brutalidad constante que lo sustentaba, y a veces su comportamiento imprudente, alimentado por un sentimiento de invencibilidad heredada, creaba vulnerabilidades innecesarias. Una discusión en el comedor principal, con sus techos altos y su mobiliario de maderas nobles, se convirtió en un microcosmos de esta fractura generacional. Un joven miembro del clan, desafiando la autoridad de Benjamín, cuestionó una decisión estratégica, no por motivos morales, sino por pura arrogancia juvenil. El silencio que siguió al estallido fue más denso que cualquier muro. Reveló que la lealtad incondicional, la piedra angular del clan, ya no podía darse por sentada. La familia, el núcleo de la fortaleza, mostraba sus propias grietas. El asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara fue el catalizador que convirtió estas fisuras en fallas tectónicas. El crimen fue un error de cálculo monumental, un acto de violencia tan descarado que rompió el pacto no escrito de impunidad que el cártel mantenía con el Estado. La atención internacional se centró en Tijuana, y el nombre de los Arellano Félix pasó de las páginas de sucesos locales a los informes de inteligencia de la DEA y el Pentágono. La mansión sintió el cambio de presión atmosférica. Las fiestas se volvieron menos frecuentes, más discretas. Los políticos que antes acudían con sonrisas ahora enviaban excusas. El flujo de información desde sus contactos en las fuerzas del orden se hizo más lento, más cauteloso. La casa, que había sido un centro de poder y conexión, comenzó a transformarse en una isla. Su aislamiento ya no era una elección estratégica, sino una condición impuesta. El miedo, antes una herramienta proyectada hacia el exterior, comenzó a filtrarse hacia adentro. Las luces de la sala de control permanecían encendidas toda la noche. Benjamín,
cuya calma había sido legendaria, ahora mostraba signos de una tensión constante. La paranoia dejó de ser un principio de diseño arquitectónico para convertirse en el aire que se respiraba en cada habitación. Cada llamada telefónica era sospechosa, cada rostro nuevo, una amenaza potencial. En medio de esta creciente ansiedad, surgió una amenaza silenciosa desde el lugar más inesperado, la memoria de su propia construcción. El arquitecto que había diseñado gran parte de la fortaleza, el hombre que conocía la ubicación de cada pasadizo secreto y cada cámara acorazada, había sido descartado tras una disputa económica. Se le había pagado generosamente, pero se le había tratado con el desdén reservado a los sirvientes. Su orgullo profesional había sido herido de forma irreparable. Este hombre no era un criminal ni un agente de la ley. Era un técnico, un profesional cuya mente funcionaba con la lógica del espacio y la estructura. Durante años había guardado silencio, por miedo y por un retorcido sentido de propiedad sobre su creación. Pero el resentimiento es un ácido que corroe lentamente. En la soledad de su estudio, los planos originales de la mansión no eran un trofeo, sino un mapa del tesoro para la venganza. Conocía la casa mejor que sus propios dueños. Sabía que el muro de la biblioteca que ocultaba la caja fuerte principal tenía un espesor de 30 centímetros de acero y hormigón, pero también sabía que el sistema de ventilación adyacente era su punto acústico más débil. Sabía que el túnel de escape que conectaba con la propiedad vecina tenía una entrada oculta bajo el suelo de mármol de la capilla privada. La arrogancia del clan había sido asumir que el conocimiento técnico era una mercancía que se podía comprar y olvidar. No entendieron que al humillar al creador de su santuario habían plantado una semilla de destrucción en sus propios cimientos. El arquitecto no necesitaba un ejército, poseía un arma mucho más poderosa, la verdad estructural de la fortaleza. Una pequeña fuga de agua apareció en el techo de uno de los salones subterráneos, una mancha de humedad insignificante, producto de una soldadura defectuosa en una tubería oculta. Durante semanas nadie le prestó atención, pero la mancha crecía, lenta e inexorablemente, deformando el yeso, una metáfora perfecta de la decadencia que se estaba gestando. La casa, el organismo perfecto, comenzaba a mostrar síntomas de enfermedad. El periodista, siguiendo un soplo anónimo, publicó un artículo detallando las inexplicables compras de terrenos adyacentes a la propiedad por parte de empresas fantasma. No podía probar la conexión, pero la sugerencia de una red subterránea de escape quedó flotando en el aire, alimentando las sospechas de las agencias que ya investigaban al clan. La grieta en la narrativa pública se ensanchaba. Mientras tanto, Ramón, impermeable a la nueva realidad, cometió otro acto de violencia espectacular en pleno día, un desafío directo a la autoridad menguante del Estado. Este acto, que en el pasado habría solidificado su poder, ahora solo sirvió para acelerar la respuesta de sus enemigos. Fue un rugido de un depredador que no se daba cuenta de que los muros de su jaula se estaban cerrando. El arquitecto descontento tomó una decisión. Desempolvó una copia de los planos, no los que había entregado al clan, sino su juego personal, anotado con detalles y debilidades estructurales que solo él conocía. El documento era el diario secreto de la casa, la clave para desmantelar la fortaleza ladrillo por ladrillo sin disparar un solo tiro. La información comenzó a fluir. Una fuente anónima contactó a una unidad especial del ejército mexicano, un grupo de élite entrenado por agencias estadounidenses. El informante no pidió dinero, solo ofreció un mapa detallado de la anatomía secreta de la casa en la colina, la guía para navegar por el laberinto. En el interior de la mansión, una noche, uno de los cristales de espejo de la fachada principal se agrietó. No fue por un impacto, sino por un cambio de tensión en la estructura, un asentamiento imperceptible del edificio. La fisura, que se extendía desde una esquina como una telaraña, rompió la superficie perfecta del monolito. La imagen que devolvía el espejo roto ya no era una, sino múltiples y fracturadas. Reflejaba el cielo, la ciudad y cualquier rostro que se asomara, pero lo hacía en fragmentos,
una premonición visual de la desintegración que se avecinaba. El ojo omnisciente de la casa se había quebrado. La atmósfera dentro de la fortaleza se volvió irrespirable. La desconfianza era total. Los hermanos se miraban unos a otros, buscando al traidor que sentían moverse entre ellos, sin sospechar que la verdadera traición no provenía de la sangre, sino del hormigón, de los planos que habían dado forma a su ambición. El círculo se cerraba. Las fuerzas externas e internas que habían estado convergiendo finalmente encontraron un punto de entrada. La fortaleza, que parecía impenetrable desde el exterior, estaba a punto de ser violada desde su interior, utilizando el conocimiento de su propio creador como arma. La casa contenía las semillas de su propia destrucción, y éstas estaban a punto de germinar. La noche del asalto, el aire sobre lomas de Chapultepec era espeso, inmóvil. La mansión dormía en la colina, una bestia de hormigón ajena a que su biografía secreta, transcrita en planos de arquitecto, reposaba ahora bajo la luz de un proyector en una sala de estrategia militar. El zumbido lejano de motores no era el de los aviones comerciales que cruzaban la frontera, sino el de una fuerza que se aproximaba para realizar una autopsia en un cuerpo todavía vivo. La traición no llegó a caballo ni en un coche bomba, sino en un rollo de papel que detallaba cada debilidad estructural, cada pasadizo oculto, cada mentira construida en acero y mármol. Los planos eran el arma perfecta. En ellos, las anotaciones del arquitecto, antes especificaciones técnicas, se habían convertido en instrucciones para la invasión. La ubicación de las vigas de carga indicaba los puntos de ruptura óptimos. Los conductos de ventilación eran ahora rutas para el espionaje acústico. La localización de la sala de servidores subterránea era el objetivo prioritario. La fortaleza iba a ser desmantelada desde dentro, usando la lógica de su propio creador como un virus. La mente que había concebido el santuario fue la misma que proporcionó la llave para su profanación. El primer movimiento fue un sigiloso corte en el sistema nervioso de la casa. Equipos de operaciones especiales, moviéndose en la oscuridad periférica de los jardines, no asaltaron los muros, sino que neutralizaron su red de vigilancia. Con pinzas de precisión, cortaron los cables de fibra óptica que alimentaban las cámaras infrarrojas. Los sensores de movimiento perimetrales fueron desactivados con dispositivos de interferencia. La casa, el ojo que nunca parpadeaba, fue cegada y ensordecida antes de que sintiera el primer golpe. Entonces el silencio se rompió, no con una explosión, sino con el sonido sordo y creciente de rotores de helicópteros que descendían del cielo como aves de presa mecánicas. Sus focos de búsqueda barrieron la fachada, atrapando el edificio en un cono de luz blanca y cruda, transformando las ventanas de espejo en pantallas cegadoras. El asalto psicológico precedió al físico, un rugido tecnológico diseñado para sembrar el pánico y la desorientación en un enemigo que se creía inalcanzable. Desde las aeronaves, figuras negras descendieron en cuerdas rápidas sobre las azoteas de tejas rojas, el punto más vulnerable de la estructura colonial. No intentaron forzar la entrada principal, el umbral diseñado para impresionar y repeler. En su lugar, se dirigieron a las claraboyas de servicio y a las ventanas de los pisos superiores, puntos de acceso que la paranoia de los dueños había subestimado, lugares que solo el conocimiento íntimo de los planos podía señalar como brechas tácticas. El interior, antes un santuario de control absoluto, se convirtió en un laberinto de caos dirigido. El estruendo de las granadas aturdidoras resonó en el gran salón de celebraciones, sus ondas de choque haciendo vibrar las lámparas de araña. El equipo de seguridad del cártel, entrenado para repeler un ataque frontal, se encontró desbordado por un enemigo que parecía materializarse desde las paredes, moviéndose con una familiaridad imposible por los pasillos y escaleras. Los soldados no dudaban en las bifurcaciones del laberinto. Los planos, memorizados y digitalizados en las pantallas de sus dispositivos de muñeca, los guiaban a través de la opulencia como un hilo de Ariadna. Ignoraron las salas de trofeos y los comedores formales.
descendiendo por escaleras de servicio ocultas, avanzando con una eficiencia quirúrgica hacia el verdadero corazón de la fortaleza. El centro de mando subterráneo, la biblioteca, con sus estanterías de caoba repletas de volúmenes encuadernados en piel que nadie había leído jamás, fue el escenario del descubrimiento clave. Un equipo de demolición no atacó la pared al azar. Colocaron una pequeña carga de precisión en un punto exacto, indicado en los planos. La detonación, controlada y sorda, no derribó el muro, sino que desprendió una sección de paneles de madera y yeso, revelando la superficie fría y metálica de la puerta de una cámara acorazada. La violación de la caja fuerte fue metódica. Taladros de punta de diamante perforaron el acero, y una vez abierta, la luz de las linternas tácticas iluminó el archivo del imperio. No solo había fajos de billetes de $100, sino discos duros, ordenadores portátiles y libros de contabilidad que detallaban con precisión de contable cada soborno, cada envío de droga y cada ejecución. La fortaleza no solo había sido penetrada, había entregado el diario de todos sus pecados. El asalto se transformó entonces en un saqueo sistemático de los símbolos de poder. Los cuadros que adornaban las paredes fueron arrancados para buscar compartimentos secretos detrás de ellos. Las alfombras persas fueron levantadas y los suelos de mármol sondeados en busca de oquedades. Cada objeto de lujo fue despojado de su valor estético y tratado como una posible evidencia, una pieza más en el desmantelamiento de la farsa aristocrática. En la capilla privada, el espacio más sagrado de la casa, los soldados utilizaron palancas para levantar las losas de mármol frente al altar. Tal como los planos predecían, bajo el suelo no había tierra, sino los escalones de hormigón que descendían a la boca de un túnel de escape. La vía de salvación se había convertido en una trampa, una prueba más de la planificación paranoica que ahora servía para condenarlos. Los sonidos de la operación llegaron hasta el zoológico privado. Los rugidos de los tigres y las panteras, atrapados en sus jaulas doradas, añadieron una banda sonora primal y desesperada a la caída. Las bestias, símbolos vivientes del poder de sus dueños para dominar la naturaleza, ahora solo proyectaban una imagen de cautiverio impotente, un eco animal del destino de sus amos. La captura final fue un anticlímax. Eduardo Arellano Félix fue localizado no en medio de un tiroteo heroico, sino en una habitación del pánico oculta tras el vestidor de la suite principal. El equipo de asalto no tuvo que buscarla. Fueron directamente a la pared que, según el arquitecto, ocultaba el mecanismo de apertura. La fortaleza, en su último acto de traición, entregó a su rey sin oponer resistencia. Al amanecer, la imagen de la mansión era la de un cuerpo eviscerado. Sus secretos, antes guardados bajo capas de hormigón y lujo, estaban ahora esparcidos por los jardines en bolsas de pruebas. Documentos, ordenadores y objetos personales yacían a la vista de las cámaras de los helicópteros de noticias que sobrevolaban la escena, exponiendo la intimidad del imperio a la luz humillante del día. Las ventanas de espejo, el gran símbolo de su poder omnisciente, estaban rotas. Los fragmentos multiplicaban la imagen de un cielo indiferente y de los agentes federales que entraban y salían. Los ojos de la casa habían sido reventados, y a través de sus cuencas vacías, el mundo exterior podía por fin mirar dentro, contemplando el desorden y la ruina. Cuando el último vehículo militar abandonó la propiedad, un nuevo tipo de silencio se instaló. No era el silencio controlado del confinamiento, sino el silencio vacío de la profanación. El viento se colaba por los cristales rotos, creando un silbido que recorría los salones despojados. La casa ya no era una fortaleza, ni un palacio, ni una prisión. Era una escena del crimen, un cascarón abandonado por el poder que le había dado vida. La estructura había sido derrotada no por la fuerza bruta, sino por su propia complejidad. Cada pasadizo secreto, cada muro falso, cada sistema de seguridad diseñado para garantizar la eternidad, se había convertido en un eslabón de la cadena que los arrastró a su fin. El hormigón sobrevivió al asalto, pero el alma de la casa, su propósito, había sido aniquilado.
Entonces, ¿dónde reside verdaderamente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Si las historias que se esconden en las cicatrices de la arquitectura te fascinan, suscríbete y sigue explorando con nosotros las ruinas de los grandes imperios. El eco de la última bota militar se desvanece, dejando tras de sí un silencio que es cualitativamente distinto al que la casa había conocido. Ya no es el silencio tenso y controlado de una fortaleza, sino el silencio hueco y resonante de una tumba recién profanada. El aire, antes filtrado y climatizado, ahora se mueve con libertad a través de los marcos vacíos de las ventanas, portando el olor a pólvora gastada y el primer atisbo del polvo que pronto lo reclamará todo. La mansión, despojada de sus habitantes y de sus secretos, ya no es un organismo vivo, sino un cadáver arquitectónico a la espera de la autopsia del tiempo. El Estado mexicano, tras la incautación, se encontró con un monumento incómodo entre las manos. Venderla en subasta era impensable. Ningún comprador quería asociarse a la infamia tejida en sus cimientos. Demolerla habría sido una admisión de que el poder que representaba era tan grande que solo podía ser borrado. Mantenerla era un gasto insostenible. Así, la fortaleza quedó atrapada en un limbo burocrático, una parálisis que resultó ser una condena más lenta y cruel que la dinamita. Fue simplemente abandonada a su suerte, condenada a ser un testigo mudo de su propia descomposición. La naturaleza, el único poder que nunca negocia, comenzó su asedio paciente. La maleza se abrió paso a través de las grietas del mármol italiano. Las raíces de los árboles desatendidos comenzaron a socavar los cimientos del búnker. La humedad reptó por los muros de hormigón, pintando manchas oscuras que parecían llorar por la opulencia perdida. El zoológico privado se vació, pero el olor a animal enjaulado persistió durante años, un fantasma olfativo que se mezclaba con el perfume de la podredumbre. La casa, diseñada para repeler cualquier invasión humana, no tenía defensas contra el avance silencioso de la flora y el tiempo. Los destinos de sus reyes se dispersaron como las cenizas de un imperio. Ramón, la encarnación de la violencia espectacular, había encontrado su fin años antes en un tiroteo callejero, una muerte tan ruidosa y anónima como las que él había dispensado. Su poder, atado a la presencia física y al terror inmediato, se evaporó con su último aliento, convirtiéndose en una leyenda de hemeroteca. Benjamín y Eduardo, el estratega y el financiero, fueron extraditados, sus nombres reducidos a números de expediente en prisiones de máxima seguridad estadounidenses. Los arquitectos del imperio terminaron sus días en celdas de hormigón mucho más pequeñas, pero no menos impenetrables que las que ellos habían construido. Enedina, la hermana pragmática, asumió el control de los restos de la organización, una entidad mermada y fracturada. Su liderazgo se centró no en la conquista territorial, sino en la supervivencia financiera, gestionando las redes de blanqueo como quien administra una herencia envenenada. La dinastía que pretendía gobernar por generaciones se extinguió en una transición silenciosa hacia un negocio más discreto, menos monumental. El delirio de grandeza se había desvanecido, reemplazado por la lógica fría de la supervivencia. Con el paso de los años, la mansión se convirtió en una leyenda urbana, una cicatriz visible en el perfil de Tijuana. Los muros de hormigón, diseñados para aislar y proteger, se transformaron en un lienzo para el arte anónimo de la calle. Cada grafiti era una reclamación del espacio, una historia anónima superpuesta a la narrativa de poder que la casa intentó imponer. El monumento a la exclusividad se había convertido, por la fuerza del abandono, en un espacio público de facto, un fantasma visitado por exploradores urbanos y por los fantasmas de su propio pasado. Las ventanas de espejo, otrora símbolo de un poder que observaba sin ser visto, son ahora un mosaico de fragmentos rotos. Ya no devuelven una imagen única y dominante del mundo exterior. En su lugar, multiplican y fracturan la luz de un cielo indiferente, reflejando miles de imágenes rotas de una ciudad que siguió adelante.
El ojo omnisciente de la fortaleza fue cegado, y sus pedazos rotos ahora solo sirven para recordarnos que toda superficie que pretende ser impenetrable está destinada a quebrarse. En el interior, el gran salón de celebraciones es una caverna de escombros. El viento gime donde antes sonaba la música de orquestas, y el crujido de los cristales bajo los pies es el único eco que resuena en el espacio diseñado para 300 personas. El lujo agresivo se ha rendido, su brillo dorado cubierto por una pátina de polvo y olvido. El escenario del poder es ahora el teatro de la decadencia, una demostración mucho más honesta de la naturaleza efímera de la gloria. La fortaleza fue concebida como la cuna de una dinastía, pero se convirtió en su mausoleo. El oro que cubría sus grifos y el mármol que pavimentaba sus suelos no pudieron comprar la legitimidad, ni borrar la sangre que los financió. Al final, la estructura no fue vencida por la fuerza, sino por el vacío. Una vez que el poder que la habitaba se desvaneció, la casa misma perdió su alma, convirtiéndose en un esqueleto de lujo carcomido por el tiempo y la indiferencia. Quizás lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. Cada muro de hormigón erigido para desafiar al tiempo era, en realidad, una confesión de la fragilidad de sus creadores, un intento desesperado de anclar en la piedra un poder que sabían que era tan volátil como el dinero en efectivo que lo financiaba. Desde la distancia, su silueta sigue siendo una contradicción, un fósil de una era extinta aferrado a la colina. Pero ahora, tras conocer su historia, entendemos que no es solo el testamento en hormigón de un poder que pretendió ser eterno. Es la prueba material de que toda fortaleza construida sobre el miedo está destinada, desde su primer ladrillo, a convertirse en una ruina. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.